2, 3, probando, sí. 1, 2. Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué gozo que podamos estar juntos esta tarde para alabar el nombre de nuestro Señor, para aprender más de Él, para exaltarlo. Yo le quiero invitar a que reflexionemos sobre lo que escribía el salmista, este salmo muy conocido que dice: el Señor es mi roca y mi amparo, mi libertador. Es Dios el peñasco en que me refugio. En otras versiones decimos la roca en que me refugia. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Y podemos esta mañana hacerlo, ¿verdad? Invocar el nombre del Señor, que es digno de ser alabado. Podemos encontrar en Él refugio, podemos encontrar en Él paz, sabiendo que Él nos protege, que Él está con nosotros. Así que yo le invito a que nos pongamos de pie esta tarde. Vamos a alabar al Señor. Nos presentamos todos juntos delante de Él. Señor, gracias por esta tarde que nos das. Gracias, Señor, porque en tu bendición nos has tenido aquí juntos, Padre. Te queremos alabar, te queremos exaltar esta tarde. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos invocar tu nombre. Queremos adorarte, Señor. Tú que eres digno de ser alabado. A ti expresamos alabanza esta tarde, Señor, todos juntos. Señor, permítenos adorarte con libertad, que toda distracción pueda ser quitada de nuestras cabezas para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos unimos juntos, hermanos, esta tarde a cantarle al Señor. Se nos acompaña con sus palmas a cantar el nombre de nuestro Dios. Al Señor invocaré, digno de alabanza, digno de alabanza. Mis enemigos al Señor invocaré, al Señor invocaré, Señor invocaré, al Señor invocaré. Digno de alabanza es. De mis enemigos salvo seré. Al Señor invocaré. Lo decimos juntos: Jehová vive. Bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Jehová vive, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Al Señor invocaré, digno de alabanza. Mis enemigos salvo seré. Al Señor invocaré, al Señor invocaré. Digno de alabanza es. Mis enemigos salvo seré. Al Señor invocaré. Jehová vive, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Jehová vive, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Jehová vive, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Jehová vive, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Jehová vive, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Jehová vive, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Jehová vive, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Jehová vive, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación.
al Señor. ¿Quiénes pueden decir que tienen un Dios grande, un Dios misericordioso? Y como cantábamos anteriormente, nuestra alabanza solo es para Dios. ¿A quién más le podríamos rendir adoración si no es a nuestro Señor, que nos da día a día aliento para vivir, que nos llena de misericordias, que toda su naturaleza canta de su nombre, de su grandeza? ¿Y por qué nosotros, que Él se plació en crearnos, por qué nosotros no vamos a adorarle si todo el universo da nombre de la grandeza y la gloria de Dios? Así que les invito esta tarde que esta alabanza puedan cerrar sus ojos y de verdad rendir su corazón ante Dios, darle su adoración y poder entonar esta alabanza con nosotros. El universo está a tus pies, adorando por siempre. Estrellas brillan para ti y siempre cantarán, mientras yo a ti cantaré, a ti cantaré. Te adoro, y no hay como tú, comparable en majestad. Te adoro, te adoro, y yo estoy asombrado por tu amor. El universo está a tus pies, adorando por siempre. Estrellas brillan para ti y siempre cantarán, mientras yo a ti cantaré, a ti cantaré. Y te adoro, te adoro, y no hay como tú, comparable en majestad. Te adoro, te adoro, y yo estoy asombrado por tu amor. Oh, Señor, es coronado, Rey por siempre, Salvador, Jesús Redentor, Dios del cielo, majestuoso, Rey de gloria, todos te adoran. Eres coronado, Señor. Coronado, Rey por siempre, Salvador, Jesús Redentor, Dios del cielo, majestuoso, Rey de gloria, todo te adora.
tus ángeles, Dios viviente, a ti te adoramos. Sí, Señor, te adoramos a ti, Señor. Te exaltamos a ti, Señor, tú que eres digno, tú que eres santo, Padre. Pedimos, Señor, que te derrames sobre nosotros este domingo, Señor. Que te acerques y escuches nuestro clamor, Señor. Que exalta tu nombre, que te glorifica a ti, Señor. Sí, Señor. Cantamos a ti esta tarde, Señor. Padre, hoy te exaltamos, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has derramado de tu espíritu sobre nuestras vidas. Gracias porque nos has hecho templo y morada, Señor, de tu espíritu, porque nos haces portadores de tu gracia y de tu gloria. Gracias por ese regalo inmerecido de hacer morada en nuestros corazones. Y Señor, después de cantarte, de adorarte con nuestros cantos, con nuestra voz, queremos también adorarte a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de las promesas misioneras, de las ofrendas de misericordia. Señor, queremos honrarte con nuestros bienes, porque entendemos que todo te pertenece, que solo somos mayordomos de aquello que tú pones en nuestras manos. Gracias porque nos das el privilegio de acercarnos a ti y de poder ofrendarte esta tarde. Te entregamos estas ofrendas con corazón alegre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Al que esté Él es santo y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque soy
sean todos bienvenidos esta tarde. De verdad que privilegio poder reunirnos, congregarnos para adorar juntos al Señor. Mire, los tienen ahí a oscuras ahora porque estamos funcionando con la planta, ¿verdad? Están haciéndose unos trabajos y estamos funcionando con la planta y nada más pues nos da para algunas cositas acá. Esperamos que ya la luz pues se va a retornar, ¿verdad? Los muchachos de generación venidera, si hay niños entre 7 y 12 años, por ahí creo que el hermano Gabriel está preparado, ¿verdad? No es, sí, ¿verdad? Así que si hay algún chico por ahí entre 7 y 12 años, pues lo invitamos a salir ahí al aula, ¿verdad? Para recibir su clase de escuela bíblica. Gracias por estar acá y pues que les vaya bien en su clase. Queremos pedirles a continuación a los cumpleañeros del mes de enero que se puedan poner de pie porque queremos cantarles, queremos orar por ustedes y darles un regalito, así que se tiene que poner de pie. Démosles un aplauso a los cumpleañeros del mes de enero. Ahí quede separadito, por aquí están, ¿verdad? Al frente, hermana Normita, Paniagua creo que es por ahí, así que vamos a cantarles, después vamos a orar por ellos y ya hermana Lucy les va a llevar un regalito también de parte de la iglesia. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor y paz al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Padre, hoy te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que este mes están celebrando un año más de vida. Señor, hoy pedimos que tú les puedas prosperar en todas las cosas, pero sobre todo que tú prosperes su alma, que tú prosperes su vida espiritual, que todos los años que les vas a dar por delante, ellos puedan conocerte más, amarte más y servirte más. Hoy los bendecimos y te damos gracias por su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, hermanos. También queremos recordarles que todos los cumpleañeros de enero, como cada año, pues corresponde renovar el carnet de membresía y por ahí ya en las oficinas de la iglesia están ya todos los carnet de los que celebran su cumpleaños en el mes de enero. Así que pueden pasar, acercarse, tal vez no los conocieron por la mascarilla, así que si no le han hecho llegar su carnet, puede llegar a las oficinas y solicitarlo. Bien, tenemos algunos otros anuncios importantes. En primer lugar, tenemos por acá que el Colegio Bellos Momentos tiene la matrícula abierta. Como saben, Colegio Bellos Momentos es un ministerio de acá de la iglesia que da educación desde parvularia 4 hasta ahí segundo grado, tercer grado de educación básica. Así que si hay alguien interesado o usted conoce a alguien interesado, pues pueden contactar a nuestra hermana Lilian. Ahí por el WhatsApp llegó el teléfono de ella para contactarla y poder hacer uso del servicio educativo del Colegio Bellos Momentos. Por otro lado, esta semana el Ministerio de Mujeres va a enviar un enlace al WhatsApp, a los WhatsApp de cada zona. Ese es un enlace porque las hermanas quieren dar inicio a un estudio bíblico y quieren conocer la opinión de todas las hermanas de la congregación en cuanto al horario, el día, la modalidad. Así que es importante que cuando vea ese enlace, los varones no podemos entrar a contestar, eso es trampa, ¿verdad? Tienen que dejar a las hermanas ahí nada más, que las hermanas ingresen, puedan responder y en base a esas respuestas se va a preparar este estudio bíblico o tal vez un par de grupos. Así que están invitadas a llenar esa encuesta. También al final, hermanos, de la reunión vamos a colocar ahí los alfolís, las cajitas en cada una de las puertas de salida, porque los hermanos están preparando una actividad en la que van a estar sirviendo a las personas que fueron afectadas por la explosión en el centro de la ciudad. Se les va a compartir un desayuno, va a haber un culto, una predicación con ellos, se les va a hacer una entrega de un paquete alimenticio de parte de la iglesia. Así que al final, como Dios disponga en su corazón, pues puede pasar depositando ahí una ofrenda para colaborar con este proyecto, que es parte del servicio misionero en Jerusalén, ¿verdad? Estamos pues sirviendo a estas personas y
compartiendo el amor del Señor con ellos. Así que por ahí va a estar esas cajitas para que podamos colaborar. El día de mañana continuamos con nuestro plan de lectura. Por ahí les llega también la lectura diaria. Esta semana vamos a leer 3 salmos cada día y mañana comenzamos con Salmo 72, 73 y 74 y luego 3 salmos cada día. De verdad les invitamos a que sean parte y que comenten con otros lo que Dios nos está hablando a través de la lectura. Yo tengo ahí algunos muchachos con los que comentamos, platicamos y le invitamos a hacer eso mismo. 3 salmos diarios, mañana empezando en el Salmo 72. Esta tarde vamos a orar por Libia. Lastimosamente no tenemos los proyectores. Como saben, un grupo de los jóvenes pues están grabando ahí videos contándonos un poquito acerca de los países por los que estamos orando. Pero Libia aparece en el 4º lugar de los países que más persiguen a los cristianos. Si usted quiere orar más por los hermanos perseguidos, por la iglesia perseguida, el sitio, la organización que trabaja con ellos se llama Puertas Abiertas. Usted puede encontrarlo en internet y ahí hay más información de cada país. Pero Libia, este lugar, un país en África, ha pasado ya por una guerra civil que ha durado ya 7 años. Están en una guerra civil durante ya 7 años. Además, no tienen un gobierno actualmente porque el gobierno fue derrocado. Hay como una junta gestora mientras se eligen a los nuevos gobernantes del país y la elección está en diciembre de este año, hasta diciembre. O sea, un año que van a pasar, digamos, sin un gobierno. También entonces las peticiones de oración va a ser por los creyentes perseguidos, especialmente los extranjeros. La mayoría de cristianos en Libia son extranjeros y experimentan persecución por ser extranjeros y persecución por ser creyentes. Así que vamos a estar orando por los cristianos que viven ahí en Libia y además vamos a orar por ese nuevo gobierno que se va a elegir en diciembre, porque es muy probable que el gobierno elegido sea un gobierno islámico extremista. O sea que desde el gobierno habría una presión, cárcel y persecución hacia los cristianos. Así que vamos a orar, si es la voluntad de Dios, pues así será. Pero vamos a expresarle, ¿verdad?, que el gobierno pues no sea extremista y esto permita cierta libertad para los cristianos. Así que si le parece, ahí donde está, puede acompañarme. Vamos a orar por este país, Libia. Vamos a orar por la palabra también y por el proyecto que vamos a hacer con estas personas ahí en el centro de la ciudad. Padre buen Dios, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de congregarnos y de adorarte esta tarde. Señor, tú nos has dicho que nos acordemos de aquellos que sufren, de aquellos que son perseguidos, de aquellos que están en prisión. Y por eso hoy nos queremos acordar de nuestros hermanos en Libia. Señor, son nuestros hermanos, son parte del cuerpo, son hijos tuyos. Y por lo tanto, Señor, hoy nos identificamos con ellos y pedimos que tú les fortalezcas. Señor, que tu Espíritu Santo les dé las palabras al ser perseguidos y que sobre todo ellos puedan experimentar el gozo que tú prometiste a los que padecen por tu causa. Porque bienaventurados son los perseguidos por causa de la justicia. Señor, que en medio de la persecución, quizás muchos de ellos están hoy en prisión, están siendo atacados, están siendo discriminados, pero que ellos puedan experimentar el gozo de sufrir por tu nombre, Señor. Padre, oramos también por el proyecto que haremos en Jerusalén, por estas personas a las que queremos bendecir. Señor, que tú puedas, a través de los hermanos que están organizando, a través de cada uno de nosotros que puede participar de diferentes maneras, que tú puedas mostrar tu amor y tu cuidado hacia cada una de estas personas. Señor, hoy esta tarde también pedimos por tu palabra. Tú nos has estado hablando de entender los tiempos, aprovechar el tiempo, de conocer, Señor, los tiempos que tú traes a nuestras vidas. Porque tú eres el dueño del tiempo y las estaciones y los periodos vienen de ti. Esta noche, al terminar esta serie, permítenos ser animados y desafiados a usar bien el tiempo y a entenderlo, porque esa es tu voluntad
para tus hijos. Gracias por la vida de nuestro pastor, hermano Jaime. Úsalo esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, José Manuel. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se oye bien. Bueno, hermanos, qué lindo. Normalmente grabamos por la mañana, pero hoy vamos a grabar para aquellos que no pueden congregarse o no se animan todavía. Vamos a grabar, y un saludo muy especial a los que nos van a estar viendo por las redes sociales. Y queremos concluir, hermanos, esta tarde esta serie con la que hemos iniciado este año 2021, ¿verdad? Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, un poquito a media luz, porque como decía el hermano José Mario, estamos con la planta eléctrica por los trabajos que están haciendo aquí en la colonia El Molino, la compañía, ¿verdad?, de energía. Pero queremos, hermanos, concluir esta tarde, esta serie con la que hemos iniciado este año. Y el tema, si usted está tomando notas, no tenemos las pantallas, pero el tema es entendiendo los tiempos. Ese es nuestro tema esta tarde. Y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 3, del versículo 18 al versículo 22. Y ustedes se recuerdan, la semana pasada terminamos leyendo el versículo 16 y versículo 17 y hablamos de la voluntad de Dios y los tiempos de Dios. Ese fue el tema la semana pasada. Y dijimos, hermanos, describimos un poco de la voluntad de Dios, ¿verdad? En estos versículos anteriores. Pero dice el versículo 18, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Está hablando de la parte material, ¿verdad?, del hombre y de los animales. Pero dice el versículo 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque dice, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Salomón dice en el versículo 18, dije en mi corazón, hermanos, como seres humanos, ¿verdad?, creados a la imagen de Dios, con intelecto, con capacidad de razonar, de reflexionar. Nosotros somos el único ser creado por Dios que tiene la capacidad de hablarse a sí mismo, ¿verdad? Por eso se acuerdan aquel anuncio, le dije a mí mismo, o algo así era, ¿verdad? ¿Se recuerdan, hermano? Nosotros somos los únicos que podemos hablar con nosotros mismos por la capacidad espiritual que Dios nos ha dado su imagen. Y cuando él dice, dije en mi corazón, se está refiriendo a Salomón a lo que él había pensado, a lo que él había reflexionado, producto de lo que él entendía. Salomón está hablando de lo que él entiende, de cómo él ve la vida. Claro, él había observado las cosas, hemos dicho, pero Dios le había revelado y Dios le estaba inspirando a escribir también este libro. Y así es como Salomón llega a estas conclusiones. Y él está comparando en estos versículos que leímos, hermanos amados, a las bestias con el ser humano.
Y él dice que hay algo en lo que somos semejantes a las bestias, ¿verdad? Es que la parte material, fuimos hechos del polvo de la tierra y vamos a regresar al polvo cuando muramos. Cuando muramos va a terminar nuestra existencia aquí en esta tierra igual que los animales, que las bestias del campo, que el reino animal. Pero Salomón también está hablando de que hay una gran diferencia entre la bestia y el hombre. Y es la parte espiritual del hombre. El hombre interior que le llama el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque hay un hombre exterior, el hombre material, la carne, nuestro cuerpo. Pero está el hombre interior. La Biblia se le llama al hombre interior espíritu, o se le llama a veces alma, o se le llama corazón, o se le llama mente. Se refiere a la misma parte del hombre, sea el alma, el espíritu, o corazón, o la mente. Se refiere a la parte inmaterial del hombre, al espíritu que Dios sopló en el hombre cuando lo creó, porque dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, lo formó y que sopló en su nariz aliento de vida, sopló espíritu. Y Salomón dice, hay una gran diferencia. Ese, por cierto, es el eslabón perdido, ¿verdad? En la teoría de la evolución. Ese eslabón no lo han encontrado, nunca lo van a encontrar a menos que leamos la Biblia, ¿verdad, hermano? El eslabón perdido en la cadena evolutiva que se inventó Darwin y muchos otros. Ese eslabón perdido es el espíritu del hombre, está diciendo Salomón. Pero ¿quién va a entender eso? Dice, ¿quién le va a enseñar a la persona eso? ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres, dice el versículo 21, sube arriba cuando muere, pero el de los animales no? El animal termina su existencia con su muerte, regresa al polvo. La parte anímica de los animales regresa con la materia al polvo, pero el hombre, usted y yo, nosotros los seres humanos no. Cuando morimos, la parte material, el hombre exterior va al polvo, pero la parte interior, el hombre interior regresa a Dios. El espíritu del hombre vuelve a Dios, quien lo dio, dice, quien lo sopló, quien nos lo dio a nosotros. Entonces hay esa gran diferencia, esa brecha que no se puede unir, ¿verdad? Entre lo que es el animal y lo que es el ser humano. Tenemos esa gran diferencia. Salomón está, dijéramos, hablando de estas, comparando estas dos realidades, dijéramos. Ahora, este último mensaje, hermanos, el desafío que quisiera yo dejarles y como desafío final de esta serie, de este mes de enero, comenzando este año, es que podamos entender los tiempos. Pero entender los tiempos no es una cosa fácil. La misma Biblia dice que no es algo común que los seres humanos entiendan los tiempos. Job, ahí en el capítulo 4, en el versículo 1, Job 24:1 dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, dice, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? O sea, ¿por qué los que conocemos a Dios no entendemos los tiempos de Dios? Está diciendo Job. ¿Por qué? Dice, deberíamos, si conocemos a Dios, si conocemos la voluntad de Dios, deberíamos entender los tiempos de Dios también. Entonces este es un gran desafío. De hecho, el apóstol Pablo, mire, si me acompañan a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, si quisiera que leyéramos juntos estos 3 versículos. Efesios capítulo 5, versículo 15. Aquí Pablo exhorta, hermanos, a la iglesia en Éfeso, que fue una de las iglesias más grandes del Nuevo Testamento, quizás la más grande del primer siglo en el Asia Menor, la iglesia de Éfeso. De ahí de la iglesia de Éfeso se plantaron un montón de iglesias en todo el Asia Menor, ¿verdad? Y esa iglesia fue usada poderosamente por el Señor para extender el reino de Dios en aquel tiempo en el Asia Menor. O sea, no era cualquier iglesia, era una iglesia instruida. Juan, el mismo Pablo, Timoteo, todos ellos sirvieron en esa iglesia.
era gente instruida en la palabra, entendida, dijéramos, pero sin embargo, mire, hablando de este desafío de entender los tiempos, Pablo les dice, miren, les dice en el versículo 15, con diligencia, dice, ¿cómo andéis? Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice. Por tanto, no sean insensatos, sino, dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, la voluntad de nuestro Dios. Pablo conecta conocer la voluntad de Dios con ser entendidos de los tiempos. Dice, sean entendidos de los tiempos, sean sabios en la vida, conozcan la voluntad de Dios. Pablo conecta todas estas cosas en estos versículos. Seamos sabios, dice, y no necios. ¿Y cómo podemos ser sabios y no necios? Dice, entendiendo la voluntad del Señor para aprovechar bien los tiempos. Entendiendo los tiempos de Dios, entendiendo la voluntad de Dios, podemos entonces ser sabios, dice, y no necios. Pablo conecta todas estas cosas en estos versículos, que es nuestro punto esta tarde. Al terminar esta serie, estos aspectos, la voluntad de Dios, los tiempos de Dios, entender los tiempos de Dios y ser hombres y mujeres sabias. Todas estas cosas vienen interconectadas. Ahora yo quiero, hermanos, dejarles dos pensamientos aquí en estos versículos acerca de todo esto que estamos hablando. Quiero dejarles estos dos pensamientos. Número uno, primer pensamiento. Entender los tiempos, hermanos, es posible si nosotros tenemos una perspectiva, si usted tiene una perspectiva espiritual de la existencia del hombre. Entender los tiempos es posible cuando tenemos una perspectiva espiritual eterna de la existencia del ser humano. Cuando nosotros el entendimiento que tenemos del hombre lo reducimos únicamente a la parte material del ser humano, cuando solo pensamos en términos de la materia de la que estamos hechos, de que únicamente somos parte del cubo del universo, de la parte material del universo, que el hombre se reduce a eso y perdemos la perspectiva, como aparentemente Salomón está corrigiendo aquí cuando dice y hace esta similitud entre los hombres y las bestias, y nos quedamos hasta ahí nada más, sin discernir que el hombre trasciende su existencia a la vida aquí en la tierra y que tiene un espíritu de parte de Dios que va a permanecer, que nuestra identidad, nuestra existencia permanece, va a perpetuarse a través de la eternidad. Si nosotros perdemos de vista esa realidad, no podremos llegar a entender los tiempos de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Amén, hermano, ¿están conmigo? No podemos llegar a entender los tiempos de Dios. Mire lo que dice Santiago aquí acerca de esa parte, dijéramos, meramente material del ser humano. Santiago capítulo 3. Y vamos allá a Santiago. Necesito una perspectiva espiritual de la existencia humana. Pero hermanos, usted y yo sabemos que precisamente el problema del ser humano, el pecado, ¿verdad?, viene de su estado caído, de su separación de Dios, y justamente de que las personas se vean a sí mismas separadas de Dios y únicamente se vean en su parte puramente material. Mire lo que dice Santiago aquí en el capítulo 3 de su carta. Cuando él está comparando la sabiduría, él dice que hay dos fuentes de sabiduría, hay dos tipos de sabiduría, una sabiduría que es de arriba, dice, y una sabiduría que es de abajo. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice,
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta sabiduría es mansa, dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, dice. Porque esa sabiduría que se jacta y que niega la verdad, dice, no es la que desciende de lo alto, que es esa sabiduría mansa, sino que es la sabiduría de abajo. Y dice tres cosas de esa sabiduría. Dice, hermanos, como dice, número 1, terrenal. Número 2, animal. Y número 3, diabólica. ¿Y cómo se comportan las personas que únicamente se quedan en esa sabiduría? Dice, con celos, con contiendas. Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, hermanos, ese es el camino por el cual el ser humano puede, dijéramos, transitar, avanzar, cuando se aparta de Dios y solamente se queda en su parte material. Entonces la sabiduría que puede adquirir es la sabiduría, dice, terrenal, ¿verdad? O sea, es la sabiduría normal que aprendemos en la vida. Por eso es que entre más experiencia, ¿verdad?, tiene una persona, más vida, más años de vida, más conoce las realidades de la vida. Y dice, es que este hombre es lleno de experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, decía yo a los hermanos, usted a través de la vida ha aprendido que no debe de meter el dedo en los hoyitos esos, ¿verdad? Quizás de niño aprendimos porque metimos el dedo ahí, no agarró la corriente. Ay, ya no somos, ya somos sabios, ¿verdad? Ya no metemos el dedo ahí, porque la vida nos enseñó, la experiencia nos enseñó. Esa es la sabiduría terrenal, ¿verdad? Lo que aprendemos a través de la vida, de los años, de lo que nos enseñan, etcétera. Esa es sabiduría terrenal. Pero esa sabiduría terrenal se puede degradar a sabiduría animal, hermano. Cuando el hombre no camina con Dios, cuando solamente se está centrado en su parte material de la existencia, entonces la sabiduría es animal, dice. O sea, ¿cómo es la sabiduría de los animales, hermano? Las hormigas son sabias, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que la hormiga es tan sabia que cuando viene el verano, dice, guarda provisiones, ¿verdad? Y ahí las vemos llevando un montón de hojitas y llevan unos grandes almacenes que llenan en el verano para que cuando venga el invierno tener que comer, ¿verdad? Son sabias y cada animal tiene su propia sabiduría, pero eso es algo instintivo, es algo animal, es instintivo. Entonces la sabiduría de los seres humanos se puede degenerar a que sea puramente instintiva también. Pero puede degradarse más a llegar a ser sabiduría demoníaca. Entonces ahí se habla de cuando nosotros actuamos, como dicen, con premeditación, con ventaja y con alevosía. Usamos la inteligencia para hacerle el mal a los demás. Y lo hacemos premeditadamente, meditadamente, planeadamente. Entonces ese es el hombre, ese es el ser humano sin Dios, solamente en su parte material, pero separado de Dios, y su sabiduría que es de aquí abajo se va degradando de esa manera, es lo que dice Santiago. Entonces, ese es el engaño satánico, hermano, de que nosotros nos degrademos moral y espiritualmente y nos olvidemos de que somos, de que seamos y de que Dios nos hizo para ser seres espirituales, no solamente seres materiales, sino ser un hombre espiritual, un hombre sabio, una mujer espiritual, una mujer sabia. Esa es la voluntad de Dios. Pero la mentira de Satanás, la mentira del mundo, hermano, es a través de la teoría de la evolución, ¿verdad? Que nos metieron eso desde niño. Yo recuerdo cuando iba al colegio, ¿verdad? Eso me enseñaron.
de que venimos del mono, hermano, ¿verdad? Y que todavía estamos en la cadena evolutiva y por eso ya vienen los X-Men, porque el hombre sigue evolucionando, ¿verdad? Y que venimos de una explosión, que hubo una explosión en el universo y que de ahí, de esa explosión, comenzó las cosas creadas y evolucionaron y que nosotros venimos del mono, ¿verdad? Y pues solo que hay un eslabón, que ya hablamos de eso. Entonces, pero ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Cuál es la mentira, hermanos, de que nosotros, las personas, crean y que ellos solamente se centren en la parte material de su existencia y que digan, somos como los animales, somos una especie más dentro del reino animal de esta creación? Entonces, cuando el hombre, la persona piensa de esa manera, entonces dice, aquí en la vida, aquí estás pagando los males que haces, aquí lo vas a pagar, dicen unos grandes sabios, ¿verdad? Y lo dicen con una gran seguridad. ¿Han oído algunas personas? No, si aquí vas a pagar lo que haces. ¿Quién dice que aquí va a pagar lo que hace? Eso no es lo que la Biblia enseña, como estamos viendo aquí. Entonces dice la persona, no, dice, si viven para esta vida. Viven para acumular cosas para esta vida. Y todo se centra en las cosas materiales y en las cosas de esta vida. Y la persona se ciega y pierde totalmente la noción de que su existencia trasciende la vida material a una eternidad. Se olvida de eso y se centra todo, como dicen algunos aquí, en el cubo de la materia de nosotros. Eso es lo que el diablo quiere, el mundo quiere, hermano, para que nosotros nos veamos semejante a la bestia, solo una especie más. Pero cuando hacemos eso, hermano, entonces vamos en el camino de la irracionalidad. Miren en la carta de Judas, hermanos, al final del Nuevo Testamento, porque, hermanos, el hombre sin Dios es como un animal irracional, se convierte en un animal irracional, hermano. Ese es el problema, la raíz de los males del ser humano. Cuando se le priva al ser humano de su espíritu, de la imagen de Dios con el que fue creado, de su inteligencia y de su capacidad para actuar bajo los principios y los valores del rey, de Dios, de su palabra. Entonces Pedro, en un pasaje paralelo a este que vamos a leer, hermano, en 2 de Pedro 2:12 dice, hablando de los falsos maestros, dice que estos no entienden, dice, hablan cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y para perdición, dice. Mire lo que dice Judas 1, versículo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, pero estos, dice, hablando de los falsos maestros, de los falsos apóstoles y los falsos pastores que abundan en el mundo, que han existido como lo hubo en el Antiguo Testamento, los hay hoy también. Dice, estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen ¿de qué forma, hermanos? Como animales irracionales, es lo que yo acabo de describir, lo que usando las palabras de Santiago. Su sabiduría se corrompe, se degrada, se deteriora de sabiduría terrenal, animal, diabólica. Dice, como animales irracionales se corrompen. Y dice, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, hermano, en estos versículos vemos la irracionalidad del ser humano cuando solo se centra en su parte material, se olvida de Dios, ¿verdad?
avanza en la sabiduría de este mundo, de aquí de la tierra terrenal, animal, diabólica. Y entonces dice Judas que cuando el hombre, la persona actúa con esta sabiduría y de esta forma animal y racional, él lo compara con 3 personajes en la Biblia. El primero es Caín. ¿Qué hizo Caín, hermanos? Mató a su hermano. Muy bien, Libni. Mató a su hermano Abel, ¿verdad? Matar al hermano es algo que va en contra de naturaleza, hermano. Lo natural es que yo ame a mi hermano de sangre, de carne, que crecimos juntos, que estuvimos en el mismo vientre, que crecimos en la misma casa, comimos del mismo plato, etcétera, etcétera. Pero es irracional que yo mate a mi hermano, que yo odie a mi hermano, que me pelee con una herencia, por una herencia con mi hermano. Eso es irracional. Pero ese es el camino del ser humano que se aparta de Dios. Se vuelve un animal, una bestia irracional. Entonces, ese es un área donde se mira la irracionalidad del ser humano. Eso lo vemos, ¿verdad?, en el mundo. Pero el otro ejemplo, ¿quién es el siguiente? Balaán, un falso profeta. Dice que se lanzó por lucro. El otro aspecto de la irracionalidad es cuando todo lo vemos en términos de dinero y todo en lo material. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en su carta, dice, si nada trajimos a este mundo y nada vamos a poder sacar. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que acumula, dice el Señor Jesús. En eso no consiste la vida del ser humano. Entonces, cuando vemos a las personas volcados en su afán de acumular riquezas, vemos al mundo, vemos las naciones poderosas explotando a las más débiles y vemos a los ricos explotando a sus trabajadores, a los pobres, y vemos a los gobernantes, ¿verdad?, enriqueciéndose de los impuestos y de las riquezas de un país y todas estas cosas. Entonces vemos la irracionalidad de la existencia, la necedad, y esa es la sabiduría de este mundo. Pero hay un tercer ejemplo que da Judas aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer ejemplo, hermano? Coré. Esa es otra área en la que se mira la irracionalidad de las personas. ¿Qué hizo Coré, hermano? Con su séquito se rebeló contra la autoridad establecida. Coré y su familia y su séquito se rebeló contra Moisés y contra Aarón, y la tierra se los tragó. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿De qué otra manera vemos la irracionalidad? Cuando los hijos se rebelan contra sus padres. En vez de honrar a sus padres, de obedecerlos, se rebelan contra la autoridad de sus papás, de su mamá. Son malcriados, etcétera, etcétera. Se rebelan contra la autoridad de los maestros. Se rebelan contra la autoridad de la policía, del Estado, del gobierno. Y hablan y todas esas cosas. Y se rebelan contra la autoridad, las autoridades establecidas, contra la escuela, contra el Estado, contra la iglesia, etcétera, etcétera. Y a través de esas 3 áreas vemos la irracionalidad del ser humano, y ese es el hombre como la bestia. Ese hombre que es como la bestia va a terminar como la bestia. Es lo que Salomón está diciendo. Va a terminar como la bestia. Pero, dice Salomón, y eso es el segundo pensamiento que quiero dejarles. Pero dice en el versículo 21, mire. Pero dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y en el versículo 22 al final dice otra pregunta: ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es lo que hablamos la semana pasada. ¿Quién le va a enseñar al hombre? ¿Quién le va a enseñar a las personas? Que hay una parte inmaterial de su existencia, que es el espíritu del hombre, el alma del hombre, la mente, el corazón del hombre,
la imagen de Dios en él, el espíritu, que no va a terminar con la muerte material del hombre. La existencia suya y mía no va a terminar el día que nos entierren ahí en el Santa Isabel o ahí en el Parque Jardín. ¿Qué diferencia hay entre que nos entierren en el Parque Santa Isabel o en el Parque Jardín, hermano? Ninguna. Solo la vanidad del hombre, esa es la diferencia. Y el precio que va a pagar. Pero eso no es lo importante, donde me entierren. Lo importante es quién le va a mostrar al hombre lo que va a pasar después de que él acabe en la tierra y que su espíritu va a seguir existiendo y que va a ir a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermanos? Allí, mire, terminamos así la semana pasada, versículo 17 y versículo 18. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dice 16, 17. Dice que Dios va a juzgar al justo y al impío. Así dice el versículo 17. El mundo, dice, está lleno de injusticia, de impiedad, de iniquidad. Pero Dios, dice, le ha dado poder al hombre para que haga lo que quiera. Le ha dado tiempo al hombre, diversos tiempos, épocas, ocasiones, y con esas épocas le da poder al hombre para actuar, para hacer. Y que haga lo que quiera, pudiéramos decir. Usted sí tiene el poder para hacerlo, porque a veces uno quiere hacer cosas, pero no tiene el poder para hacerlas, ¿verdad? Dice, yo quisiera descuartizar a este, pero no tengo poder para hacerlo. Pero si tuviera poder, yo lo haría. Hay gente que dice, si yo tuviera el poder, yo le pongo fuego ahí a esos penales y ya santo remedio, ¿verdad? Así dice alguna gente. Si yo tuviera uno quiere hacer un montón de cosas, pero no hay la época ni el tiempo para hacerlas. No tenemos el poder para hacer esas cosas que uno a veces quisiera. Yo quisiera tener una casa más grande, un carro más grande. Yo quisiera hacer esto, comprarme esto. Yo quisiera hacer lo otro. Un montón de cosas, pero no tenemos el poder, la ocasión para hacerlo. Pero dice Salomón, Dios nos ha dado tiempo. Tener tiempo es tener poder, tener oportunidad, hemos dicho, ¿verdad? A través de la serie. Para hacer cosas, según el tiempo que Dios nos da la facultad para hacer cosas. Haz lo que tú quieras. Pero, dice Salomón, pero Dios te va a juzgar. Tú vas a volver a Dios y te vas a presentar delante de Dios para ser juzgados. No importa si eres justo o eres impío, tú te vas a presentar delante de Dios para dar cuenta de lo que hiciste mientras estuviste en este cuerpo. Eso es lo que Salomón está diciendo. ¿Y quién le va a enseñar al hombre? ¿Quién le va a enseñar al ser humano esta realidad? ¿Para qué? Para que se deje de ver como Satanás quiere que nos veamos, como el mundo quiere que nos veamos, solo como animales, sino que nos veamos como seres creados a la imagen de Dios, con el espíritu que Él nos dio, que Él sopló en nosotros. Entonces, hermanos, entender los tiempos es posible, no solo cuando tenemos una perspectiva espiritual de nuestra existencia, pero en segundo lugar, podemos entender los tiempos cuando caminamos en comunión con Dios. No hay otra forma. Si camino en comunión con Dios, puedo llegar a entender los tiempos y entender lo que hemos estado hablando y lo que acabo de decir. Pero una persona que no camina con Dios, ¿cómo va a llegar a entender la verdad de todas las cosas que hemos estado hablando? No, actúa como animal irracional. Y se entrega a sus instintos, a sus pasiones, para hacer cosas que aquí se van a terminar. Entregan sus vidas, sus esfuerzos para crear cosas que aquí van a terminar,
pero no se esfuerzan y no trabajan en aquello que va a perdurar para la eternidad. Porque no entienden que hay eternidad en su corazón, como hemos hablado y como más arriba dijo Salomón. Pero el hombre, hermanos, es llamado, somos llamados a ser hombres y mujeres espirituales. Porque la necedad es precisamente esa, ¿verdad? ¿Qué dice el necio en su corazón según el Salmo 14, hermano? No hay Dios, dice el necio en su corazón. No hay Dios. Y en esa necedad de negar a Dios, entonces corren en ese camino que hemos descrito ya y que Salomón menciona aquí. ¿Verdad? No hay Dios, dice el necio. Entonces, la necedad es la privación del conocimiento de Dios, de la comunión de Dios, para que el hombre se degenere en ese camino, en ese desenfreno y en esa irracionalidad donde no hay inteligencia, no hay sabiduría, sino que hay necedad, no hay discernimiento, y entonces se desaprovecha el tiempo, se desaprovecha la vida, porque tiempo es vida y la vida es tiempo. Entonces las personas desaprovechan la vida, desaprovechan el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, no tienen entendimiento de la voluntad de Dios, no pueden caminar en la voluntad de Dios para aprovechar y sacar el mayor beneficio de ese tiempo que Dios les da a las personas. La semana pasada dijimos 4 cosas, ¿verdad?, de la voluntad de Dios en los versículos anteriores. Dijimos, número 1, que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos, ¿qué, hermanos? Que trabajemos. Que trabaje, esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo trabajemos. Y que trabajemos esforzadamente. Y que de ese trabajo comamos, que de ese trabajo proveamos a nuestra casa y que de ese trabajo tengamos para compartir con otros. Esa es la voluntad de Dios. Número 1, eso es lo básico, esa es la parvularia, dijéramos, de la voluntad de Dios, hermano. Número 2, dijimos, la voluntad de Dios es que estemos contentos. La voluntad de Dios no es que usted ande amargado, triste, enojado, peleado, etc. No, la voluntad de Dios es que disfrutemos, dice Salomón. Ese es el bien del hombre, que disfrute, que coma, que beba y que esté contento. Dios quiere que estemos contentos. Hablábamos de estar contentos. Pablo dice, yo he aprendido a estar contento siempre. Eso es algo espiritual, hermano. Por eso el profeta Habacuc dijo, aunque no hayan frutos en los árboles, aunque no haya leche en los establos, aunque no haya crías del ganado, con todo, dice, yo voy a estar contento, dice. Porque estar contento va más allá de nuestro estado inmediato material. La gente está contenta cuando le dan algo, cuando tiene pisto, ahí está contenta la gente. No estamos hablando de eso. De estar contentos siempre con Dios. Solo podemos estar siempre contentos cuando estamos con Dios. No importa las circunstancias que estamos viviendo, eso es lo segundo. Tercero, dijimos la semana pasada, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Y decíamos, ¿cómo puedo hacer el bien si no estoy contento? Pues, ¿qué bien puede hacer alguien amargado, hermano? Solo el que está contento y tiene trabajo puede hacer bien, hermano. Si el que no tiene trabajo, pidiendo anda, limoneando anda, dependiendo de los demás anda, ¿verdad? Pero el que trabaja y se esfuerza y saca un buen beneficio de su trabajo y está contento, tiene mayores capacidades y oportunidades para hacerle el bien a los demás, que es la voluntad de Dios. Usted existe para hacerle el bien a las personas. Nosotros existimos para la gloria de Dios, pero eso significa existimos para hacerle bien a los demás, para amar a los demás, para eso existo.
Hoy en la mediodía, al salir del culto en la mañana, tuve que hacer un mandado ahí en Metrocentro y me parqué y entonces, bueno, ya íbamos de salida y se parqueó un vehículo, iba llegando y estaba algo pegadito y ya ve que los carros quedan cerca y yo con cuidado, pero como la pendiente estaba hacia aquel lado, yo no me di cuenta y golpeé el otro carro cuando abrí mi puerta. Pero yo realmente no me fijé, sinceramente. Bueno, pero me subí, me senté y cuando sentí, ¡pum!, un gran golpe. Y entonces el que se estaba bajando me le dio al carro así bien fuerte, con la puerta de él, ¿verdad? Y entonces como tenía la puerta abierta y le dice, ya estamos a mano, me dijo. Ah, sí, pero hay una gran diferencia. Sí, no, realmente no quedamos a mano, porque yo lo hice sin querer, ni cuenta me di realmente, pero él lo hizo a propósito. Hay una gran diferencia en eso, hermano. ¿Verdad? De eso estamos hablando. Usted existe para hacerle el bien a los demás. Su inteligencia, su mente, sus capacidades, su tiempo, usted para que le haga el bien a los demás. Pero ¿para qué le va a hacer el bien a los demás principalmente? Lo último que hablábamos, para darles el evangelio, para guiar a las personas al conocimiento de Dios y al temor de Dios, terminamos diciendo la semana pasada. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si yo conozco la voluntad de Dios, puedo entender los tiempos de Dios. Entonces, hermanos, llegando ya al final de este mensaje, a la última parte, mire, si regresamos ahí a Eclesiastés 3, entonces, la necedad, dice Pablo en los Efesios en el capítulo 4, ya no quiero que anden como los gentiles, dice, que no conocen a Dios. ¿Y cómo viven los que no conocen a Dios? En las palabras aquí de Pablo dice, en la vanidad de su mente, con un entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. Dice, perdieron la sensibilidad, su corazón está duro y se han entregado a sus deseos, a la lascivia, a sus pasiones, a la impureza. Entonces, hermano, mire un ejemplo en el Salmo 73. Salmo 73, de un hermano, este es un hermano. No hablemos de alguien que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón. Pero hablemos de un hermano. Si usted que está viendo este mensaje por las redes sociales, si usted no tiene al Señor en su corazón, si no tiene el Espíritu Santo, porque el hombre espiritual, déjeme decirle, es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Jesús, creemos en Él, creemos en el Evangelio de Jesucristo. Él viene a nuestras vidas y Él nos sella con el Espíritu Santo y entonces nos convertimos en personas espirituales porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces tenemos la capacidad de caminar en comunión con Dios y caminando de la mano con Dios podemos entonces podemos entender a Dios, podemos entender los tiempos que estamos viviendo y sacar el mayor provecho de esos tiempos. Solo cuando caminamos en comunión con Dios. Pero la estrategia de Satanás es apartarnos de Dios, que usted permanezca lejos de Dios, que usted esté lejos de Dios y de las cosas de Dios. En primer lugar, que usted esté lejos de la iglesia. Ese es el deseo de Satanás, el enemigo de su alma. Él va a inventar cualquier cosa o va a aumentar cualquier defecto de la iglesia, cualquier dificultad en la iglesia, cualquier situación en la iglesia, para alejarlo de la iglesia, porque Satanás, su enemigo, quiere alejarlo de Dios y quiere alejarlo de la iglesia, de las cosas de Dios. Porque si usted no camina en comunión con Dios, entonces usted
no puede crecer en este entendimiento de la voluntad y de los tiempos de Dios y convertirse en un hombre, una mujer sabia. Esa es la voluntad de Dios. Pero aún para nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como parte de la iglesia, es una lucha constante para que usted se aleje de la iglesia, empezando que no se congregue. El diablo va a buscar maneras para que usted no se congregue, para que usted no tenga su iglesia, la familia que Dios le da, que es la iglesia. Bueno, aquí en nuestra ciudad tenemos la bendición, tenemos decenas y centenas quizás de iglesias, pero Dios nos da una iglesia a cada uno. Y la estrategia de Satanás es que usted no tenga, aunque hayan 1000 iglesias aquí en la ciudad, que usted no tenga ninguna. Que de esas 1000 ninguna sea su iglesia, que no tenga familia espiritual, pues, que no tenga comunión con la familia de Dios, que no tenga comunión con un compromiso con una iglesia y mantenerlo alejado de Dios y no congregarse y aislarse y etcétera. Y todo eso es la estrategia de Satanás, porque la estrategia es que usted no camine en comunión con Dios. Dios nos diseñó para ser sus amigos. Usted y yo, para que seamos amigos de Dios como Abraham, el padre de la fe. Pero él quiere robarnos eso, Satanás, que no seamos amigos de Dios. Y entonces busca formas, hermano. Mire, Asaf era un salmista, era un cantor, era un músico. Pero ahí en el Salmo 73 tenemos la historia, hermano, de Asaf. Él vio la injusticia en el mundo y comenzó a tener conflictos en su mente, en su corazón. Y él dijo, yo ya me voy a convertir en un malo, dijo. Si miren los impíos cómo prosperan, pues, y yo que estoy tratando de actuar correctamente, dice, y a mí me va mal. Yo no, dijo Asaf. Yo no, en vano he lavado mis manos, dijo. Pero mire, en un momento dado en el versículo 22 dice, tan torpe era yo, dice, que no entendía. ¿Y quiénes son los que no entienden, hermano? Dice, era como una bestia delante de ti, dice. Es lo que hemos estado hablando. Él era un músico, era un hijo de Dios, era parte del pueblo de Dios, pero en un momento en su vida se confundió y se empezó a comportar como alguien irracional, como una bestia, dice. No entendía los tiempos, no entendía la vida, no entendía las cosas. Entonces empezó a actuar como de una forma bestial. Entonces, hermanos, pero miren el versículo 17, ¿cómo fue que él se superó eso? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. En términos actuales dijéramos, hasta que entré al culto y el Señor me iluminó con su palabra, hasta que tuve comunión con Dios y Él me iluminó y me dio entendimiento. Entendí, dice, cuál era la realidad, cuál era el fin de ellos, cuál es la realidad de la existencia del hombre y del tiempo que Dios le da. Fue allí, dice, que entendí. ¿Y cuál es la conclusión al final? Versículo 27 y 28. Cuando un hombre es iluminado espiritualmente por la palabra de Dios, entonces él concluye y dice, porque aquí dice, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice, no, ese no es el camino que yo voy a escoger. No es el camino que yo quiero para mí. No es el camino que yo he escogido. No, dice, para mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras.
Hermanos, vamos a entender los tiempos de Dios cuando tenemos una perspectiva espiritual de la existencia del hombre. Que el hombre no es un accidente. No, usted y yo no existimos por un accidente. Es que ni me quería tener mi mamá. Y por accidente quedó embarazada mi mamá. Yo fui un accidente. Si ese es el caso, hermano, yo fui un accidente. De milagro cuento el cuento aquí, fíjense, porque mi mamá tenía 15 años cuando salió embarazada de mí. De milagro estoy aquí, hermano. ¿Verdad? Me pudo haber abortado. Tuvo que sufrir un montón de cosas por haber quedado embarazada de mí. Pero no fui un accidente. No somos un accidente. No venimos al mundo, no estamos aquí por suerte, por accidente, porque a saber por qué razón. No somos producto de la casualidad. No, Dios tiene un propósito. Entonces, si yo no tengo esa perspectiva, o que solo somos producto de la naturaleza, que soy un animal más en la creación, soy una bestia más, pues, entonces, ¿cómo puedo entender los tiempos de Dios? Pero entender los tiempos de Dios requiere caminar con Dios, vivir con Dios, recibir la iluminación de su palabra y de su espíritu. Entonces puedo entender que lo que Salomón concluye aquí, hermanos, y mire, concluyamos. En el versículo 18 dice Salomón que la vida es una prueba, dice, mírelo ahí en su Biblia. Dice, es así, dice, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe. Hermanos, estamos en el crisol de Dios. La vida es la oportunidad que Dios nos da, el tiempo que Dios nos da, los años que Dios nos da. Y es una prueba. La vida es una prueba. Y al final de la prueba, entonces nos va a pasar lo que acaban de hacer los bachilleres. Ya no se llama PAE, ¿verdad? Se llama avanzo y la prueba. Para ver cómo fue su proceso educativo, si aprendieron, a ver cómo están los bachilleres y le hacen la prueba y le hacen el examen. A ver cómo le fue en todos sus años escolares. Bueno, la vida es una prueba. Dios nos está probando. Nos ha dado la oportunidad y nos da tiempo para hacer lo que querramos. Nos da poder. No es algo absoluto, pero nos da poder para hacer, nos da vida, tiempo, nos da ocasiones, oportunidades diversas, como ya hemos leído y dice el pasaje y hemos hablado, para que actuemos. Ya dijimos para qué cosas deberíamos de usar el tiempo y la vida y nuestra existencia. Entonces, pero al final de la prueba, al final de la vida, Él nos va a llamar a juicio, es lo que estamos diciendo, para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en esta vida. Él nos va a pedir cuentas. Entonces, si yo entiendo, hermanos, así, si yo tengo esa perspectiva de los tiempos, entonces puedo estar mejor capacitado para sacar el mejor beneficio de los tiempos. Entonces puedo sacar el mayor beneficio. Como dice Santiago hablando de la sabiduría, puedo ser una persona sabia si entiendo los tiempos de esa forma, hermano. Puedo convertirme en una persona sabia. ¿Y cómo son las personas sabias según la Biblia? Bueno, Santiago dice allá mismo en el capítulo 3, dice que la sabiduría que viene de lo alto, primeramente es pura, dice. Es pacífica. O sea, me convierto en un pacificador, no en un alborotador. Dice, es amable. Entonces, cuando el Señor nos da esta sabiduría, porque entendemos los tiempos, entendemos su voluntad, entonces quiero ser amable, no quiero ser pedante. Quiero ser amable con las personas. Quiero ser tierno con las personas. Sí, firmes y con principios y con valores, pero amables y tierno con las personas.
Esa es mi aspiración. A algunos nos cuesta más que a otros, pero eso es lo que queremos, ¿verdad? Cuando entendemos la voluntad de Dios y los tiempos de Dios. Dice, es benigna, o sea, no le hace daño a nadie, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y hermanos, aquí podemos aplicar el principio de la siembra y la cosecha. Fíjese que este es un buen ejemplo para cerrar aquí todo lo que hemos dicho. Porque fíjese cómo cuando todo lo basamos en lo material y en las cosas de esta vida, cómo se aplica el principio de la siembra y la cosecha, hermano. Aún por los falsos predicadores del evangelio. Dice, siembre, 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 ¿y cuándo va a cosechar? Ya. Eso es lo que enseñan. Y se refieren solo a cosas materiales. Ese es el cubo del material. Ahí estamos todos viéndolo debajo del sol, aquí, ¿verdad? Siembre, dé dinero y va a tener más dinero ya. Su mejor vida hoy, dice aquel libro, ¿verdad? Y hoy va a vivir como un hijo del rey, etcétera, etcétera. Siembre, siembre, siembre y va a cosechar ya, pero todo se refiere a esta vida ya. Pero eso no es lo que Salomón está hablando aquí. Porque Salomón habla de un tiempo para sembrar y un tiempo para cegar. Pero, ¿cuál es el tiempo para sembrar? La vida. La vida que Dios nos da aquí debajo del sol es tiempo para sembrar. Si usted tiene 40 años, 60 años, si es de lo más robusto y llega a los 80 años, ¿para qué Dios le da esos 80 años? La oportunidad para que usted siembre, siembre, siembre y siembre. Esta vida es para sembrar y sembrar y sembrar. Esta vida no es para cosechar. ¿Cuál es el tiempo para cosechar? La eternidad. Ese es el tiempo para cosechar. Ese es el gran cuadro. Pero los que solo ven materialmente al hombre y no tienen el Espíritu Santo, ni tienen ojos espirituales para ver lo que trasciende y lo que va más allá de la muerte física, no pueden ver de esa forma. Entonces, pero usted y yo, hermano, el Señor nos llama a hacernos tesoros en el cielo. Como dijo Jesús, háganse tesoros en el cielo, siembren ahora para que ustedes tengan una gran cosecha en el cielo, en la vida venidera. Ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que procuramos cuando entendemos los tiempos de Dios. El tiempo ahora y la vida venidera. Cuando entendemos y tenemos la perspectiva de Dios, entonces vamos a sembrar en esta vida y vamos a cosechar. Allá donde la polilla no arruina, no corrompe. Vamos a hacernos tesoros en el cielo. Ahora vamos a sembrar. Vamos a abonar en el banco de Dios, como decía Spurgeon, para recibir una gran cosecha en la eternidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Amado Señor, esta tarde te damos gracias. Oh Señor, por tu palabra. Señor, danos entendimiento de los tiempos. Señor, que la vida que tú nos das, el tiempo y el poder, las ocasiones que tú nos das, Señor, es para que hagamos el bien, para que hagamos tu obra, para que cumplamos la gran comisión, para que bendigamos, porque tú nos has puesto para hacer bendición, Señor. Y tú nos has dado este tiempo, esta oportunidad para que sembremos abundantemente y podamos tener una gran cosecha en la eternidad. Que le demos un vaso de agua al pequeñito. Que vistamos al desnudo. Que le abramos los ojos a los ciegos. Que alimentemos al hambriento. Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor.
a sacar el mayor beneficio, Señor, a esforzarnos, porque nuestros ojos miran a la eternidad. Nuestros ojos, Señor, están alzados hacia el cielo. Señor, esta tarde, si alguien que nos ve por las redes sociales, no te tiene a ti en el corazón, o si aquí mismo en esta sala, Señor, en este templo, Señor, hay alguien que no le ha entregado, no te ha entregado tu vida a ti, Señor, yo oro en este momento. Haz un milagro. Solo cuando caminamos contigo y cuando entendemos la existencia que tú nos has dado, Señor, podemos entender los tiempos que vivimos y los tiempos que tú traes a nuestras vidas, Señor. Señor, que cada mañana podamos levantarnos pensando qué bien, a quién le voy a hacer bien hoy, a quién voy a bendecir. Señor, eso es lo que tú nos has mandado. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos para que podamos ser bendición. Señor, haz un milagro en aquellos que aún no te tienen en sus vidas. Dígale al Señor, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, dígale, Señor, ven a mi vida, sálvame, hazme una persona nueva. Gracias, Señor. Y esta tarde podamos decirle al Señor cuán grande es Él. Y que podamos terminar dándole la gloria a Él, que es tan bueno, que nos da su palabra, nos da su ley, nos da la iglesia, nos da su familia y nos corona de favores para que lo glorifiquemos, para que le sirvamos y para que le hagamos el bien a todos los que nos rodean. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Te bendecimos. Tú eres grande, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció
para nuestro Dios. Nada más recordarles que ahí a la salida están los alfolí para que podamos colaborar con este proyecto de la iglesia para bendecir a estas familias, y que mientras salgan usando las diferentes puertas podamos guardar la distancia, que es una parte muy importante para cuidarnos. El Señor les bendiga y les lleve con bien a sus hogares.